Aviso. El fechu de sentir este programa con fame puede provocar dolores y mancaures en boca, garguelu y bandullo. Dende a Fuego Celta nun aconsellamos sentir l'episodio cerca de gastrobares onde un antoxu pueda costate les perres dun mes. En el So de Feutu recomendamos sentilo con un buen chigre en sin xentrificar cerca o, nel caso de tenela, en casa tu abuela. Digo esto porque hoy acompáñanos en el programa un home experto en la gastronomía del país, autor de Les Fartures y presentador del podcast del programa de la RPA col mesmo nome y escritor de las 2 ediciones de Les Farturrutes, de este libro que tenemos aquí, el David Castañón. Bien llegado, David, ¿qué tal? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Bueno, yo quiero empezar preguntándote un poco, ahora que está de moda todo esto de los suplementos, de la proteína y demás, ¿tú crees que de aquí a unos años vamos a ver en los carteles de los chigres de repente Faves Light o arroz con yechi con proteína? Bueno, lo de les Faves Light ya hay una realidad. Les Faves en los restaurantes asturianos lleven desengrasándose desde los 80, 90, ya no tomamos la misma fabada que nos hacía nuestra abuela, que bueno, el concepto de desengrasar de mi abuela y afortunadamente el de mi mamá, y bueno, nosotros el que tenemos en casa, no sabemos lo que es, pero los chigres faise mucho más de lo que creemos, Sí. O sea, cada vez vamos más a un concepto de, bueno, pues de vida más saludable, que yo digo, la fabada ye la que ye. Esto de hacerla saludable, bueno, pues cómela menos o cómela un día a la semana o un día al mes o cuando sí, claro, te pete, no la comes todos los días, pero cuando la comas, cómela bien. Ya hay embutido hasta saludable que quiten un 30% de grasa. O sea, estamos comiendo, aunque a veces no lo sepamos, chorizos con menos grasa de la que pensamos. Y todo esto de les hamburgueses con Lotus, les tortillas que ellos echan pistacho y estas cosas rares, ¿crees que esto va a llegar también a la cocina asturiana? Vamos a ver de repente un cachopo con chocolate Dubai, una tarta a la abuela con galleta de dinosaurus. Existe lo del bueno, el cachopo con todas esas historias. Bueno, te juro que existe, vamos, estoy convencidísimo que existe, pero los postres, les modes con el pistacho y la galleta Lotus, creo que no debe quedar gastrobar, como lo llamen ellos, donde no hay Lotus ahora. Además, ya que vamos muy por les modes. Pasó con, yo qué sé, les hamburgueses de Angus, que no había tanto web para tantos hamburgueses, y ahora con los postres pasó lo mismo. Está pasando, la moda, pienso, de este año fue la de les picatostes, bueno, que ellos llamen torrijas, les picatostes, que empezaron a echar cosas por encima de nuestras posibilidades. O sea que, claro que llegó. Claro. Sí. ¿Qué opinión te merece? Bueno, para empezar, voy a preguntártelo porque yo realmente no lo sé muy bien. ¿Qué es esto de un gastrobar? Nadie lo sabe. Yo pienso que yo me cigallo para decir que ellos dicen que yo un chigre moderno, ¿no? Que no llega a la solemnidad de un restaurante. Claro, pero ponen gastrobar, no ponen gastrochigre. Claro. Porque ya cuando te ponen gastrochigre, que hay alguno aquí en Sison, bueno, ya hay una declaración de intenciones y puede prestarte más o menos la comida, que yo los que voy presta, pero ya hay una declaración de intenciones de asturianizar las cosas. Pero lo de gastrobar ya como parece como la versión, porque no hay asturiana, y española, de que fuera un bistró, puede ser, pero ya que hasta bistró suena mejor. Sí. No lo sé, y un mecigallo de cosas que no saben ni ellos lo que ye. Bueno, por dinos un poco ya al camín de la entrevista, lo primero que vas haciendo en esto de bueno, para empezar tú, ¿ahora mismo vives de esto del programa y de los libros o tienes un trabajo aparte? No, yo soy ingeniero informático, perdón, tengo mi profesión, tengo un programa de radio porque tengo un contrato y cobro por ello, que bueno, llévame tiempo facelo,
pero yo cuando voy a los restaurantes pago yo. No, Claro, yo no, y es como los influencers no, estos no, que... no, yo claro, no claro. cobro por dir y donde me inviten, que a veces, y es verdad que me inviten, yo en les crónicas póngolo. Y vamos, sigue siendo una cosa minoritaria. Yo, no sé, el 95% de lo que es publizo en les fartures, ya todo pagado. No, entonces, yo no vivo de esto, y es verdad que tengo algún ingreso, pues los libros, la radio, bueno, lo que hay un poco alrededor, pero vamos, lo que y el portal y todo completamente de balde. Lo primero que faes de todo esto y el blog, ¿no? Sí. Que el blog todavía podemos entrar, güey. Llega algo muy útil. Llega algo que me da miedo que encuentren de algún que otro foriato por ahí y descubra que no todos son los gastrobares de Oviedo. ¿Cómo te da por ahí por empezar a tomar a escribir sobre los sitios a los que vas? Pues mira, como te decía, soy ingeniero informático, trabajamos en una consultora y esto, claro, ya que ya es muy mozo, pero va 19 años, no había internet ni en los móviles, y bueno, y a topar una wifi pues ya era complicado, no existían los smartphones. Y aconsellábamos un compañero y yo restaurantes a través de una folla de papel. Y llegó un momento, una tarde así un poco folgados, que decíamos, vamos a informatizar esto en un sitio que podamos acceder los dos y consultarlo cuando nos apetezca, pillemos una wifi o lo que sea. Y poníamos ahí cosas, pero en plan atrocidades, no vayas a este sitio que no va para nada, bueno, y como insultos y cosas así, porque ya era para los dos. Y eso ya no me así no tenía, ¿vale? Estábamos ahí haciendo unas villas de varios nombres tal. Yo es verdad que quería poner un nombre asturiano. Había ahí uno por ahí que quería poner Fartons, que era una mezcla que a mí no me prestaba. Y Además, soy un dulce en Valencia, ¿no? sí, 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 y es verdad, sí, sí, existe. Y en Portugal también hay algo por ahí que lo llamen así. Y el caso es que, bueno, hicimos esto y yo empecé a darme cuenta, viendo un poco las visitas, que entraba en, no sé, primero 50, 100 y pico personas al día. Y yo decía, ¿seremos nosotros que estamos generando? Y no, empezaron a dejar comentarios. Entonces, claro, hubo que empezar a refinar un poco, a penetrar aquello y hacerlo curioso. Y ahí empezó el primer blog de les fartures, porque de aquella lo que se llevaron ya eran los blogs. O es impensable. Yo sigo siendo, pues eso, ya de la vieja generación que pienso que hay que leer las cosas y parar y reposarse, pero güey, todo vídeos rápidos y no pasa nada, los tiempos son los que son, pero yo sigo haciéndolo así, a mí préstame escribirlo y sirve mucho más de base de datos. Son 19 años de Claro. restaurantes, más de 2000 y pico publicaciones y una bestialidad lo que hay ahí dentro metido, y es verdad que con el tiempo quedé yo a los 3-4 años quedé yo solo con el proyecto. Y la cosa es, pues se me fue de les manes completamente, claro. ¿De alguna vez pensaste en damar a hacer de estos vídeos de curtios de no restaurante en No, tal para redes? No no me menos mal. presta. O sea, no me presta porque lo primero para mí no sería natural. Y es verdad que, bueno, a mí préstame salir y comunicar eso, pero gústame mucho el formato que tienen les fartures. Y luego a mí préstame mucho repunar y dir un poco contracorriente. Y no me presta hacer lo que hace todo el mundo. Y yo reconozco que los tiempos son los que son. Si formato adelantónos a todos pela... Bueno, espero que pela izquierda y hielo que la gente consume, o sea, tienen, no sé, muchísimas más visitas que pueda tener les fartures. Como no vivo de ello ni lo pretendo, casi prefiero más calidad que cantidad, y que el que entre, que lo disfrute y que pueda hielo reposado. Cuando puedo hacer algún vídeo, porque bueno, me sale y me presta, pero estos vídeos de los 5 mejores sitios para ir o grabarme comiendo, no hay ninguna necesidad de ver a alguien mientras está comiendo. Yo no entiendo el placer más allá del morbo que puede provocar eso, y no lo estoy sulgando, simplemente no me presta. En el año 2018 publices ya el libro de les fartures. Claro, y un trabajo de acumulación
dende que entames col blog o é un traballo que fais especificamente pal libro? Mira, lo primero llamóme Ana de la Llama Editorial para tomar un café y decía, bueno, estoy segura que tienes muchas propuestas editoriales y era mentira, no tenía ninguna. Y Pero propúsome... querías escribir de algo, teníaslo claro. No, sí, prestábame. Tenía la ilusión, pero non era, incluso había xente que estaba un pouco faciéndome que eso había que llevarlo al libro y a un libro y que tenía que autoexpublizarme yo a mí mismo. Yo é verdad que non veía, yo dábame mucho miedo porque decía, el contenido de Les Fartures ye de Valdre. Podéis leerlo todo en la web. ¿Quién va a querer comprar un libro? Y tenía muchísimo miedo a que aquello, bueno, que fuera un fracaso. Yo de aquella, bueno, no llegué agora sea tal, pero de aquella, vamos, era infinitamente menos conocido de lo que pues era ahora. Y es verdad que el libro yo creo que dio seriedad al proyecto. Publicamos 107 restaurantes que yo ya tenía publicados, pero a muchos de ellos, pues eso, y el proyecto ya llevaba pues más de unos 10 años. A la mayor parte de ellos tuve que volver porque había semillas fechas con móvil cutres y yo yo para las semillas soy muy repugnante y quería sacarlo todo bien. Entonces, no sé, en 2 meses yo creo que gasté todos los perres que gané con el libro. Yo gastéles primero en gasolina y en ir a volver a comer a los sitios solo para curiosarlo y tenerlo todo bien actualizado. Salieron 107. Yo el requisito que pongo a la editorial desde el primer momento es que el libro salga en asturiano. Y fue la primer guía gastronómica en asturiano de la historia, de lo cual yo estoy muy orgulloso. Claro, tú escribístelo en asturiano y yo traducístelo al castellano o al revés. ¿Cuál es el original y cuál es la traducción? Yo suelo escribir en asturiano. A mí préstame más y yo creo que es la mejor manera de llegar a la gente. Les Fartures la web está en los 2 idiomas. Y es verdad que hay veces que vas con prises y tal, no sé qué, y puedo escribirlo, dejarlo ahí en asturiano un borrador y tal, y publicarlo en castellano, que es lo primero que sale en la web. Pero yo siento mucho más cómodo escribiendo en asturiano, siempre. O sea, ya era tu lengua materna. Criéme con mi madre de Morea, la familia de... Bueno, mi papá murió cuando ya era pequeño, pero la familia de mi papá de Valladolid. Entonces yo, desde muy pequeño en casa, los 2 idiomas supe extremarlos muy bien, porque yo a mi abuela adorábala, pero falaban castellano de Valladolid. Y mi madre falaba un asturiano maravilloso de la cuenca minera y la mitad de las veces, las cosas que decía mi mamá, pues mi abuela no la entendía. Y eso, pues en la familia daba situaciones muy cómicas y muy guapes, pero yo qué sé, la primera vez que mi madre soltó que a mi abuela, que ella era una arrogante, claro. En el sentido asturiano, claro. Y entonces casi como una bronca de la de Dios y mi madre, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? Si hay algo bueno. Y entonces, bueno, este tipo de cosas a mí desde pequeño dióme pie a saber extremar muy bien los 2 idiomas y tener claro lo que estoy falando según el contexto en cada momento. Vamos, eso y es algo natural para mí. Esas confusiones pasanos mucho también al salir fuera, claro, fuera de Asturias. Claro. Hay otras palabras que tienen peor traducción en castellano del significado que tienen en asturiano. Claro, en este momento falabes agora de todos los perres que te costó. En este momento ya era un proyecto y era, podemos decir, un hobby. ¿Cómo hiciste para eso? Más que veíeslo en ese momento, todos los perres que gastabas en ir a estos chigres, ¿veíeslo en ese momento como un gasto o como una inversión más? Vea, yo les perres que tengo, les poques que hay, préstame gastarlo en ir a fartucar y a conocer restaurantes y a comer y en conciertos. O sea, que quiero decirte, para mí eso nunca hay un gasto, y disfrutar de la vida. Y es verdad que en esos momentos hubo sobremanera los últimos meses un poco agobio de tener que, y encima trabajando, claro. Pero tener que salir y de ir a
tres restaurantes, yo qué sé, pues si vives pa Chuarca, pues tenías que aprovechar a ir a los tres sitios para no ir y volver, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sí que foi un pouco, y tener que meterme comides cenes el mismo día, eso también pasó, pero vamos. Les fartures lleva muchísimo traballo, mucho más de lo que la xente cree, porque yo es verdad que, bueno, intento no transmitir tampoco esas cosas, pero pero disfrútolo mucho. Si no lo disfrutara, si viera pues eso, que no paga la pena, podría quedármelo para mí y para los amigos y ya está. Pero disfrútalo mucho y luego préstame, aparte de, bueno, de un labor de cierta reconocimiento del producto y de la gastronomía asturiana, que creo que eso está ahí. Sí que creo que a la xente y presta también y sirve para disfrutar y oye, si pues a mejorar un poco la vida de alguien, pues mejor, vamos. ¿Escribieres ya de algo antes de ponerte con esto o empezaste a escribir específicamente para hacer males fartures? Ya que en realidad escribir, yo siempre digo, no soy Saramago, no lo sé, esto no es literatura. Escribir sobre un restaurante, puedes intentar transmitir lo que el restaurante quiere decir, pero yo tampoco soy muy amigo de esto del relato, ¿no? Que dice que ahora tienen muchos cocineros que parece como que tienen que contar algo. Dame de comer y si me das de comer bien, va, préstame. Tampoco hace falta que pongas un envis ahí de las cosas. Entonces, escribirles fartures, la primera guía, básicamente fue un poco a curiosar lo que ya estaba escrito en la web. Y ponerlo, bueno, hubo que sintetizarlo y es verdad que yo intento poner ahí, pues eso, lo que intenta transmitir el restaurante para contextualizar. A mí préstame contextualizar para que después, lo que falábamos antes, ¿no? Que la xente que nun lle de allí, non solo turistas, pero a veces asturianos que vamos de determinadas partes a sitios, parece como que llega aquello y nuestro, hay que contextualizar y saber dónde vas. Entonces, a mí esa parte, préstame de sala claro para que, por lo menos por mi parte, haya el menos engaño posible. ¿Qué expectativas tenías cuando publiques este primer libro? ¿Pensabas ya que te lo iban a comprar tus collacios o que iba ya a ser... o que iba a ser un éxito, bueno, un poco como fue yo, ¿no? La familia, a ver, siempre piensas que yo siempre me pongo el umbral bajo, por si acaso. Yo no pensaba que iba a tener ese éxito. Para mí fue un buen reconocimiento al proyecto y un buen emburrie para seguir para adelante. Yo no consideraba que iba a prestar tanto a la gente, más que nada porque guías hay. Y guías gastronómicas hay guías gastronómicas, habíalas cuando yo les publicé, habíales buenas y de gente que dedícase profesionalmente a ello. Y entonces lo mío, bueno, pues era una cosa como un poco más natural, más de a pie de calle, y yo creo que eso fue un poco lo que triunfó, la de quitar un poco de pijoterismo a restaurantes que los asturianos siempre pensamos que vamos a pasar fame, pues tipo cocina creativa, y dignificar también el chigre donde muchas veces por la gente parece como que lo ve o lo veía de forma un poco menor, ¿no? Entonces, asuntalo todo ahí, y además yo fui pidiendo recetas, y hay recetas de chigres, hasta estrellas Michelin. Bueno, hay recetas de Nacho Manzano que ahora mismo tienen 3 estrellas Michelin, que hay muy pocas personas en el estado, que la península, que tenga eso. Y entonces asuntarlo un poco ahí y decir, oye, en función de lo que te preste, vete aquí o vete allá, pues yo creo que eso fue parte del éxito y la naturalidad también. Quitar un poco a la gastronomía, de tanto, no sé, boato y tontería, ¿no? Que yedir y pásalo bien y poco más. Y que al final siempre se daba, a estos guías siempre se daban como un tono muy serio y formal, sí. Al final, ¿no? Y claro, lo que decís ahora sí que es verdad que estos chigres muchas veces vemoslos como opción como dir a lo seguro, si no quieres pasar fame, si quieres comer bien, tal, pero muchas veces no lo vemos como primera opción, ¿no? O sea...
Sí, yo ahí a veces puedo entenderlo, porque un asturiano medio va perdiéndose, pero hasta va 4 días tenía acceso a huerta y matanza. Y en muchos casos sigue pasando. Entonces, la cocina asturiana lleva producto, tiempo y cariño, bueno, como todas las gastronomías del mundo, ¿no? Pero la nuestra sobremanera lleva una cocina de producto. Si tenemos acceso a un producto de primera en casa, a veces no valoramos a bondo lo que están haciendo los chigres de fuera. ¿Qué pasa? Que con los años, bueno, pues la gente que cocina en las casas, les hueles y les madres, que eran las que más cocinaban, pues van faltando. Va faltando esa vida también pues eso, de tener matanza, de tener una huerta. Y entonces hay como una vuelta a volver a buscar esos sabores que teníamos en la infancia, que tanto nos prestaban y que además tenemos asociado y vencellado a un recuerdo muy guapo. Y yo pienso que un poco el resurgir del tema chigre, aparte de la pandemia, que tuvo mucho que ver, ¿no? Que después empezamos a descubrir sitios per Asturias, viene un poco de la mano de eso también. Que queremos esos sabores y cada vez yo pienso que tienen futuro los que queden, porque cada vez vamos a ir buscando más eso. Cada vez en casa cocinamos menos y vamos a ir buscando más esos sabores. Pero de aquellos años, yo pienso que parte de que no lo valoráramos bien de ahí, aparte de que también podemos hablar del autoodio asturiano, de considerar siempre que lo de fuera es mejor y esas cosas que también pasan. Entonces un poco... Y no solo una comida. Efectivamente. Sí, sí. Sí, sí. Pero bueno, sí, también oye, hay que tener claro que hay que valorarlo y sí que es verdad que después del COVID notase una diferencia, ¿no? Como que antes dices, ¿para qué voy a comer unes faves fuera si les faves me les mi abuela en casa? Claro. Perfectamente, claro, ¿qué pasa? Cuando falta la abuela... Claro. Cuando falta la abuela y no te enseñó, no te deprendió a... Por eso yo también creo que es importante que les recetes ya no solo tradicionales, sino familiares también, que muchas veces pues de una familia a otra cambien muchas cosas, de un plato a otro. Sí, sí. Ves, por ejemplo, en el pote, sí. ¿no? El pote en cada casa lleva cosas diferentes. Sí. Al final que todo eso, que todos esos recetes familiares y personales queden impreses, ¿no? Sí, 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 estoy de acuerdo. También salió este primer libro que en 2022 es publicaste otro. Ya la primera parte de este segundo que tenemos publicado este año, esta primera parte ya era un concepto mucho más concreto, ¿no? De algo que seguro que toda familia asturiana hizo de alguna vegada, pero que no te das cuenta hasta que separes, hasta que dixebres les dos palabras del título de este libro. Fartura y ruta, farturruta. Para empezar, yo quiero preguntarte cómo se te ocurrió este nombre, porque, oye, creo que no hay mejor una palabra que exprese mejor lo que ye lo típico, ¿no? De ir a dar una vuelta, de ir a dar una ruta larga y finar con una comida. El nombre no es mío. Ni pagué derechos de autor porque ye amigo. Nosotros toda la vida fuimos de monte en el grupo de amigos. Prestábamos mucho de monte, íbamos de monte mientras todo el día, de rutes de comer de bocata o de navalla, ¿no? Como digo yo. ¿Y qué pasa? Que a partir de los 30 o así, pues parte de la recilla de amigos, pues empezaron a tener niños. Y como empezaron a tener niños, pues empezó a complicarse asuntanos, ¿no? Y entonces hicimos una cosa intermedia, que ya era, íbamos a caminar por la mañana y los que venían con los nenos, pues eso, de recién, venían a la parte fartur, ¿no? Venían a comer. Entonces ahí, pues uno de la pandilla, Javi Díaz, que mandó un saludo desde aquí, dice un día, coño, estoy una farturruta. Y quedó en el grupo y nosotros, hicimos muchos años. De fecho, en el primer libro de Les Fartures, Ana, ya la editora, convencióme, porque yo no lo veía claro, meter 7 farturrutes. Y eso un poco fue
fue un pouco el virtu de lo que después fue el libro de les Fartures, ¿no? Porque furruló espectacularmente bien en ese libro. La gente yo creo que fue de lo que más sí prestó. Y furularon muy bien, escribirnos mucho. Entonces yo a partir de ahí sí que, bueno, empezamos a hacer mucho más en foto para publicarles bien y hacerlo. Mi amigo Javi y yo, y es verdad que, bueno, el resto ya, pues eso, poco a poco la vida, ¿no? Y Javi y yo, pues, hacemos una farturruta todos los sábados, básicamente. Tiene que caer el cielo para no hundir, o bueno, tener compromisos o cosas así, pero solemos ir mucho. Y entonces para el primer libro publicé, que el libro firmélo yo, Javi parte del proyecto, pero no quiere firmarlo, porque bueno, escríbolo yo y les emails son mías, pero bueno, él es parte del ideario y de la planificación, claro. Y vamos, tiene mucho trabajo que valoro mucho. Publicé 33 y es verdad que eso fue un éxito que yo no contaba con que furrulara bien, porque el primero ya furruló bien, pero este ya fue una cosa descomunada. 4.000 copias vendidas en castellano y 1.000 en asturiano. Sí. O sea, claro, venías de un libro que ya vendiera bastante, pero imaginabas No, vamos, sabía que iba a venderse bien, sabía que íbamos a tener buena publicidad. Yo es verdad que voy onda hay que ir para presentar el libro. En redes, bueno, hacemos un buen trabajo también para solearlo. Pero no, yo no contaba con que furrular también. Y además fue un orgullo vender más de 1.000 libros en lengua asturiana, porque es verdad que al principio yo a la editorial, bueno, no costó, ¿no? Pero sí que tuvimos ahí charlando y decía, claro, sacar 2 libros y el doble de inversión para la editorial. O sea, tiene mucho mérito hacerlo, ¿no? Pero yo sí que decía que no era solo una cuestión de activismo o de asturianismo, que era una cuestión comercial, que es verdad que el asturiano pues tiene mucho ensayos, poemas, noveles, pero poco de lo demás. Y que una guía gastronómica en lengua asturiana o un libro de rutes y fartures iba a venderse bien. Y es verdad que vendióse muy bien, y más cuando lo hay también en castellano. Entonces, yo algo de lo que estoy de haber es orgulloso. Claro, ¿no te daba miedo que al ser un concepto tan concreto, que sí que es verdad que faise mucho, ¿no? Pero que al ser un concepto tan concreto, eso, la gente no lo llegara a pillar, no entendiera el nombre? El mayor problema que tuvimos fue con les farturrutes, porque decías versión castellana y versión asturiano. Claro, hay que extremarles. Hay que extremarles porque la gente tiene que comprar el libro en el idioma que quiera. Vale, pones un subtítulo, pero yo es pequeño. A veces no reparamos en el subtítulo. Y yo decía, no vamos a... imagínate poner en castellano las hartorrutas, ¿no? el nombre y les farturrutes, y eso y algo asociado y además presta para la gente que no sabe lo que es, explicáislo. Pero fue el mayor problema que tuvimos de cómo en la portada extremar los dos idiomas para ello. Lo demás, y un concepto que furrula muy bien, ya furrula muy bien en la web, a la gente presta muchísimo y algo familiar, y algo que también al montañero también y presta, o sea que abarques a todos los públicos y furrula muy bien. El miedo de llevarlo al papel, pues y el de siempre, y un poco que si lo tenías en la web, ¿cómo vas a comprar el libro? Pero a la gente, yo dime cuenta que presta tener el libro físico, más uñarlo, llevarlo a los sitios, planificarlo ahí, eso presta. Y al final mucho. yo lo mismo yer en papel que yer en digital. Sí, sin duda, vamos, yo soy, digital, a mí pásame lo mismo, sí. Pero vender 5.000 y pico libros, yo es verdad que yo no lo esperaba, no lo esperaba. Con este segundo que publicaste en mayo de este año, ¿esperes superar la cifra o...? No. ¿Crees que va a llegar? No va a llegar, aparte que hay un bajón generalizado en la venta de libros.
y está pasando en el mundo generalizado. Yo pienso que hubo un momento preciso para publicarles, no voy a decir que nos beneficiara, porque, oye, aquello no benefició a nadie, pero post-pandemia hubo un exposigue de xente, bueno, cuando non se podía salir de Asturias, los asturianos debemos a conocer muchos rincones de Asturias, y ahí Les Farturrutes ayudó mucho. Cuando empezó a venir xente de fuera, quería conocer Asturias, y ese exposigue, ese subidón que hubo yo pienso que, bueno, que está estabilizándose y que non va a haber tanta venta. Oxalá, quiero decirte, pero los libros, vuelvo a decir, non se puede vivir de vender libros, no sé, vivir a Pérez Reverte y esa xente, pero non se puede vivir de vender libros. Lleva muchísimo trabajo. En este caso, Les Farturrutes lleva muchos kilómetros de gasolina, de trabajo de procesar semillas. Podemos volver con, no sé, 600, puedo volver con ellas, y eso después lleva mucho trabajo de escribirlo. Hacemos un labor de investigación cada una, o sea que lleva un trabajo descomunal que económica, o sea, a veces recompensado con muchas más cosas que solo con la economía. Claro, como y el trabajo de documentación de una farturruta, o sea, tú sales, entames la ruta y tienes que ir sacando semillas, llegues al bar y la comida antes de comer, semilla, además, o como Lo que ¿Cómo una jornada laboral claro. de la bueno, la lo que la jornada primero empieza con la planificación, ¿no? Ahí Javi y yo sí que planificamos lo que queremos hacer, y ahí vamos los dos. Mira, esta ruta tiene buena pinta, o este chigre de falar un medel en tal sitio hay que ir, y buscamos la ruta alrededor del chigre. Entonces, lo que sí que miramos también es que, bueno, esto vamos a echarlo porque hay un falleu, vamos a esperar a Payares a que venga la seronda para que te la explosión de los colores. O sea, llevo una planificación y tenemos casi calendario con farturrutes planificáis para todo el año. Cuando llegamos allí, Javi, es verdad que siempre se encarga la parte de, pues busca una leyenda vencellada o una historia que aparte historiador, y a Javi presta mucho, tiramos mucho de Bertu Peña. Y vamos con la ruta, no llevamos track, somos anti-CPS y esas cosas, salvo que nos perdamos mucho, pero no llevamos track, llevamos indicaciones un poco de per dónde lle, hay muchos que no tienen ni PR, o sea que a veces perdémonos y hay que desandar caminos y esas cosas. Y yo voy con la cámara y yo voy sacando semillas, pues de no solo de lo guapo que es el paisaje, sino ya sabiendo que tienes que contar un relato. Pues si tienes un biforcu y tienes que contar el relato de que tirar per aquí, bueno, pues ya uso a Javi de modelo para que se vaya para allá y, bueno, cosas así, ¿no? Y después siempre acaba la farturruta en un sitio, digamos, icónico. Tiene que acabar en una braña o tenemos que atravesar un falleu, o acabar en un pico, pero sí que tiene que haber elementos para después nosotros contarlo. Llegamos al Chigre y yo, para les semelles, he hecho mucho tiempo. Pero donde no lo he hecho nada y en el Chigre, porque lo primero es comer y pasarlo bien. Yo soy el fotógrafo de Chigres, anti-influencer y esas cosas. No estoy media hora mirando la luz. Pongo la cámara, saco la semilla, el pote o lo que sea, y ya, a veces agarramos un poco la garciella para que salga ahí les faves y ya, o sea, no... porque eso... Vese guapo ya de por sí, no hace falta que pongas claro. tú ni iluminación ni nada, y no me presta, y en un lugar ir cargando con esas cosas para los chigres, porque no hay fotografía profesional. Y nada, después con todo ese investigallo, pues hay que escribirlo y procesar ese semillas, y puedo tardar meses es verdad que tengo trabajo, pero meses en publicar una farturruta, meses. ¿Espublices solo los chigres y demás nos que quedes contento o todos? No. La filosofía de Les Fartures casi desde el principio y solo es publicar lo que me preste. Porque lo primero, no soy nadie para fastidiar a un restaurante, y además por experiencia personal pasóme de ir a un restaurante cenar muy mal, o sea, muy mal, y volver a los 6 meses con el mismo personal, misma cocina,
y cenar muy bien. O sea, un mal día o que no salga perfecto en una comida, y casi lo más habitual. Que salga todo perfecto y es complicado. Pero ya no solo en un restaurante, sino casi en cualquier ámbito de la vida. Entonces, a veces somos un poco crueles. Está bien la crítica constructiva, que yo siempre la faigo, pero somos un poco crueles a la hora de ponerles cosas. También hay mucho pirata en la hostelería. O sea, a mí parece bien que la gente escriba para que exista un equilibrio, ¿eh? Pero no lle mi labor. Yo es verdad que luego en petit comité puedo decirte, oye, no vayas aquí, que a mí no me presta nada. Y hay históricos no publicados en les fartures porque no me gusten. Puedo ir y no me gusten y ya está. Pero vamos, solo publico lo que me presta. Y lo que me presta mucho sobremanera. Ahora ya con 3 libros publicados. 4. Ya Bueno, sacamos uno claro. entre medias. Sí, que ya era La cocina de los colores, que eso ya era un ensayo gastronómico, que salió en asturiano también. Que ahí asuntámonos David Re Martínez, un periodista gastronómico, Borja Alcázar, cocinero de las relatas de la Pola Siero, y yo. Y Borja tenía una tesis que también surgió en pandemia, la cual yo no creía, y Borja caltien que si cocines ingredientes del mismo color y lo que cocines mantienes el mismo color, da igual lo que eches, que va a estar rico. Entonces, yo decía que no, que es mentira. Y tuvimos año y pico, más o menos, yendo todos los miércoles al su restaurante a cocinar per colores, lo cual fue una experiencia de amistad preciosa, que un recuerdo muy guapo, y caímos del guindo. O sea, resulta que pero al 95% de lo que comí... ¿Sí? Pero incluso si mezcles galletes María con alites de pollo... Sí, que tiene sí. No, yo para eso soy muy cabrón y cuando tocaba el verde iba al mercado a topar lo más raro que hubiera verde, mezclamos cosas saladas con cosas dulces, bueno, eso va bien, pero amargues, picantes, peixe con carne, mezclamos de todo y sorprendentemente furrula. Y sacamos un libro de eso, intentamos demostrarlo con la gente de la Universidad de Uvieu, asuntámonos con ingenieros químicos, con gente del CSIC, intentamos demostrarlo, porque decíamos, ostras, esto furrula. Y dice, a ver, tiene cierto sentido lo que estás diciendo, ¿eh? Sois 3 ayoreados, muy chiflados, pero tiene cierto sentido lo que estáis diciendo, pero no se puede demostrar científicamente. Y entonces escribimos un libro del fracaso de intentar demostrar la teoría de la cocina de los colores, que hay un libro muy divertido, salse un poco de lo que ya les fartures y pasámoslo muy bien, haciéndolo. Bueno, pues la teoría, que se la creya quien quiera, a veces, oye, las cosas no tienen explicación científica siempre, no tenemos por qué... Esa es la conclusión a la que llegamos. No todo tiene que estar arreglado por unas Eso fórmulas matemáticas. Eso ya. Préstate, siempre decimos a la gente, fai la prueba y si te presta, pues sigue intentándolo. Yo nunca creía en la teoría y acabé convenciéndome por como llegue Santo Tomás, ¿no? Que hasta que no lo vio no creo, pues pasóme lo mismo a mí. Pues sí, animamos ahí a la gente a que pruebe a mezclar gominoles verdes con espinaques, a ver si a ver si presta. Entonces lo que falaremos ahora, eso, con 4 libros a la tu espalda, que no encontres. ¿Cómo crees que te queda la etiqueta de escritor? No, yo pienso que escribí, yo es verdad que, bueno, técnicamente es publices libros y es escritor, pero yo sí que extremo mucho la creatividad literaria o que a lo que faigo yo en les fartures. Como a mí y más, yo pienso que los libros de les fartures lo más guapo son les semelles, que es donde yo creo que bueno, que se me da mejor. Entonces, a mí llámame escritor y dices, lo oyes técnicamente, tienes 4 libros, sí, pero no hay una etiqueta ni escritor, ni influencer, ni nada de eso, no son etiquetas que me presten. Podcaster también. También, sí, ahora Home de Radio. Mira, Home de Radio y una cosa que oye, sí. El programa surgió así Claro, ¿cómo se ofrecen el programa? A mí
y es verdad que colaborábamos en la RPA en La Buena Tarde. Todos los viernes contábamos una farturruta. Salimos Javi y yo per teléfono y contábamos una farturruta. Y claro, cuando sales todos los viernes, bueno, yo creo que ves un poco ya les tablets y dices, bueno, esto puedo forrular. Y fue cuando me ofrecieron la productora hacer un programa de gastronomía, yo sin tener ni idea. Y casi soltaronme ahí al micro y en plan, ala, fai 2 horas a la semana y arréglateles. Y entonces, claro, fue una escuela de aprendizaje, programas sábados y domingos, muchas veces en directo, quedar con la xente, organizar las cosas, tener que compensar tiempos, una entrevista que te dure tanto tiempo, Claro. tener que decir, bueno, eso. Y la verdad es que, bueno, yo estoy muy contento, la cadena parece ser que de momento también, y ahí estamos, la verdad, disfrutando mucho. Pienso que hay un labor ahí de... yo intento que salgan en la radio los que nunca suelen salir, que eso yo creo que es la parte más prestosa, ¿no? Que venga xente, además yo como muchos de ellos ya los conozco y tienes cierta relación, pues que consiga que vengan y que de forma natural falen de los sus proyectos y que la gente conozca un poco más, la gente que está haciendo las cosas bien en Asturias. Yo creo que eso es la parte más importante del programa, y es verdad que lo hacemos de forma, pues es un poco así risondera, para que la gente lo pase bien, que también creo que ya es la mejor manera de llegar al público, pero pienso que, bueno, que el posu que está deseando les fartures está siendo bueno. Vamos. ¿Podrías decirme 3 farturrutes con les que te quedarías, de les que más te prestó facer, de les que volverías y vas volver a facer? Ostras, mira, hay una que estoy enamorado de ella porque igual tuvimos 5 años para hacerla. Yo vi una vez ambas una semilla en Facebook hace muchos años de una braña que estaba antrosada ahí como entre piedras. Si veías la semilla, veías un pedrerú, pero si hacías un poco zoom, veías como, pues eso, veías cabanes entre el pedrero. Y no pusiera más explicación, como diciendo, estamos aquí, pero ni cómo era el nombre, ni nada. Y entonces, investigando, preguntando, dimos con la braña de Pedroso, que tan nibias, y un auténtico espectáculo, ya no solo lo que es la braña, sino el camino hasta llegar a ella, y una maravilla. Yo, un sitio que quedé enamorado de él, no atopes a naide, para nosotros una farturruta bona, y para eso somos muy reponentes, y donde no atopamos a xente, que eso quiere decir que la cosa fue bien. Y cuesta un poco subir porque, bueno, no lle de les fáciles. Encima, si está picando el sol, hay que llevar agua y esas cosas. Pero el sitio ya es espectacular. O sea, ye otra belleza de Asturias distinta a la del suroccidente, pero presta mucho. Pases por unos cortinos, llegues ahí a la breña, estás ahí arriba, que está requeseada del viento además, y es preciosa. Y para comer, tal Tisileiro, que hay un chigre tienda, hotel, spa con piscina cubierta, tienlo todo, que está ahí en Astierna, entre Ibias y Degaña, y llévalo José, que es un chaval de 20 y pico años que cocina somá con productos de de la Redolada, lo cual también chisca de cuando al Bierzo y a Galicia, y con vinos de la Redolada, que también eso, estás bebiendo vinos de toda la zona. Y cocina tradicional, pero también, bueno, da cuando fue una cosa así creativa, que se sale un poco de mano, de madre, y presta muchísimo. Para mí, de ir hasta allí un fin de semana de farturrutes y vías, yo aconsejo mucho porque yo he desconocido y tiene mucho que enseñar. Y después yo estoy enamorado de lo que toda la zona de Quirós, de Berga, y tenemos un par de farturrutes en el libro, hay falleos con saltos de agua, y chigres han de comer, que come muy bien. Y este año, además, como novedad, quise meter también para el Oriente, porque siempre pensamos que el Oriente está muy masificado, pero yo de lo que dime cuenta, ya que está masificado los, no sé, 30 o 40 sitios que vendemos en turismo,
pero si te sales, tenemos fechas farturrutes en Cabrales, a 5 kilómetros de, yo qué sé, de la ruta del Cares, y ves ahí la gente como formiguines y nosotros estar solos. Entonces, ya no lle que el Oriente está mucho más masificado, que las playas, y verdad que lo están, y ciertos sitios en Picos también, y Cuadonga y todas esas cosas, pero si te sales un poco de lo que lle la norma, que es un poco lo que intentamos hacer en el Farturrutes, hay mucho ainda por descubrir. Así que, y queden chigres buenos donde comer. O sea que, Si de repente dicente, pasado mañana acaba el mundo. España ya, de repente, cargámonoslo de tanto contaminar. ¿Dónde vas a comer mañana? ostras, mira, buena pregunta. Diría méteme un homenaje a... Faría un doblete de estos, ¿eh? Para mí los dos chicles más prestosos que tenemos en Asturias, que mezclan muy bien lo viejo y lo nuevo, que son la Brelatas y el Napolasiero y el Pinto en Llaviana. Yo creo que debe ser los sitios donde más voy. Y meteríame también un Casa Marcial o un Corras del Indiano, una cosa de estas así, Para porque desayunar. sí, una cosa de estas así, un menú de gustación ahí tranquilamente de estos de 3 4 5 horas para disfrutar y decir, ah, venga ya. Sí, Pero sí. bueno, no sé, igual prefiero quedar en casa, estar con los míos y ya, no Bueno, hace falta, ¿eh? Pero bueno, ya si me pides la parte sí, sí. gastronómica, diríete eso. ¿Qué lleva a ti la gastronomía? Pues mira, ¿Cómo definirías ahí la palabra? Vamos. la gastronomía y la ciencia donde intentamos explicar lo que se come en los sitios. Bueno, a veces llamarme gastrónomo, pero bueno, tampoco creo que sea un estudioso de eso, ¿eh? Pero bueno, sí que me presta a fondar un poco en la cultura vencellada con la comida. Porque además creo que en Asturias somos un poco vagos, no somos muy de escribir sobre las cosas en general. Siempre fuimos muy de cultura oral, entonces hay gente que tiene mucho talento y que debería hacer esas cosas y dejarlas por escrito, que hay, pero bueno, debería haber más. Entonces ir afondando un poco en el porqué de las cosas, no solo comemos fábada, pero ¿por qué comemos fábada? ¿Dónde bien? Ir afondando un poco en esa cultura yo creo que es muy importante. ¿Y crees que la gastronomía asturiana y la mejor de España? Eh, bueno, y que sí, yo no tengo ninguna duda de eso. Siempre me dicen, y es muy chauvinista, ¿no? O nacionalista, tal. A mí préstame viajar y tengo viajado, no sé que no conozco todos los sitios del mundo, ¿no? Pero tengo viajado y cuanto más gastronomía y cuantos más sitios del mundo descubro, más valoro lo que tenemos en Asturias. En Asturias yo creo que no hay país en el mundo que tenga la bayura gastronómica que tenemos, porque tienes una huerta espectacular, tienes el Cantábrico que te da una calidad de pez y marisco espectacular, y tienes la carne. Puede faltarnos un poco el tema de las maduraciones, que ahora están muy de moda, madurar las carnes, pero tan nello, o sea, ya están empezando a hacerlo. Entonces, yo esa bayura que tenemos en un sitio tan pequeño, no la vi en ningún otro sitio. Es verdad que, yo qué sé, pues ir a Euskadi y comer muy bien, pues ir a Galicia y comer bien, Cantabria a comer bien, vas a Andalucía y vas a comer bien, pero, pero no está tan concentrado. Y después nosotros yo creo que tenemos una cosa muy buena, que es la potenciación del sabor. O sea, para eso somos muy escoceses, somos muy cañeros para todo. Y hay otros sitios que No hay un son... plato sosu. No, hay otros sitios que son más tristes. Qué sé, los gallegos cocinan mucho, muy soso y con lloreu. Y hay cosas muy ricas, pero dices, va, necesito un poco de alegría en la vida. Y es verdad que nosotros para eso tenemos sobremanera. Y a mí sorpréndame. Claro, otra persona que creció con otro tipo de gastronomía, pues de seguro que dirá, pues igual asturiana y muy cañera. No lo sé, pero yo creo que a la gente le gusta tanto por, entre otras cosas, por la potencia de sabor, ¿eh? Claro, cuando vas a los sitios, en estos visites, pruebes el plato típico del lugar, ¿no?
¿qué platos te sorprendieron y te prestaron más de esos que descubriste de alguno que no conocías? ¿De fuera de Asturias? No, dentro de Asturias. Ah, Claro. mira, hay un plato no hay un plato, y es la rapa del occidente asturiano. Yo siempre la reivindico porque en Asturias vendemos, no sé, 10, 15 platos icónicos que están muy bien, están muy buenos. Pero hay una gastronomía por descubrir. Hay muchos platos que sobremanera faen para el sur, para el occidente y para el suroccidente. Y es verdad que en el oriente, bueno, quitando un poco el Pantrucu, el Boronu y toda esa zona, o ya cuando te metes para el Swan y, bueno, las cosas que fue con el embutido, con la tripa del gochu, pero no hay tanto propio. Pero y es verdad que para el suroccidente hay mucho y muy desconocido. Y eso lo que está pidiendo es que venga algún cocinero que se pegue un poco de cabezadas contra la pared para tener una idea y que actualice todos esos platos y los empiece a hacer un poco, bueno, pues que empiecen a ser más conocidos. Estamos siempre con la empanada gallega, lo de la rapa, y un espectáculo, y como si fuera pues la masa de pues hacerlo de pan, pero crujientín y rellena de cosas. El concepto y el mismo que una empanada. Pero rellénenlo de peixe, de cosas salaes que tienen con el pan, con el toque un poco dulzallo, y si metes un poco la cebollina con el crujientín, y un auténtico espectáculo. Y eso muchos asturianos ni lo conocen, pero bueno, hasta yo qué sé, el grupo, les farrapes, les pulientes, hay una montonera de cosas por ahí que están pidiendo. Lo que pasó un poco con el tortu, ¿no? Que Sí. tuvieron una tercera mocedad gracias a Nacho Manzano, que empezó a meterle una estrella Michelin. Bueno, pues hay que empezar a hacerlo con platos más raros también. ¿Probaste algún plato de estos desconocidos que llegara a darte asco de las cosas que tenía? No, mira, fuimos el año pasado a Mugaritz, que lle 2 estrellas vasco y muy famoso por I más de Masí, y comimos una castaña que estaba que tenía pelo de ya estaba revenía, y era un poco la estética para que te chocara visualmente, pero ya que estaba buena, y comimos mufu. Y el mufu sabía, pues uno a yogur, otro cabrales, otro no sé qué, tal, y bueno, son senios. Cuando vas, yo para eso, y es verdad que tengo la mente muy abierta y pruebo lo todo y no tengo ningún problema. Luego hay cosas que me presten más y hay cosas que me presten menos. Mira, la lamprea hay una cosa que y es típica asturiana. Aquí comióse mucha lamprea, pero a mí hacerlo con sangre y un sabor muy fuerte para mí. No me presta. Pero bueno, poco a poco. ¿Qué platos de estos, a más de la empanada del occidente esta que falabes ahora, qué platos destacarías de estos que son desconocidos, que queden fuera de este top 10 que tanto se vende, pero... Mira, lo del el pese y una cosa que en Asturias a mí da mucha rabia con cuando dicen el pese tiene que ser gallego o la carne vasca bueno, y el pese también vasco, tal, y dices, tenemos una despensa ahí en la mar que no sé lo que va a durar, pero lo que dure, ostras, y un auténtico espectáculo. Entonces, el otro día fue yo una estrella Michelin y comí mujol. Y luego sentábame con él y yo decía, ¿tú cómo eres tan cazurro de poner mujol en la carta? Y decía, porque si pongo muil, nadie lo quiere comer. Y es verdad, hay muy pocos en Asturias que saben que muil y una palabra asturiana, en asturiano, en castellano y en mujol. Y todos, claro, el muil vencellámoslo bueno, pues al pese de los Claro, ríos, de los al que está en el puertos, puerto claro, de que tragando come la mayor sí, mierda sí. que hay en el mundo, pero yo un pese de roca que si lo agarres, para ahí estamos hablando del puerto de Nortigueira, tal, no, evidentemente ahí no hay esa contaminación. Y un pese de roca delicioso, no llega para mí al nivel de sabor del saramoyete, del salmonete,
pero sí que lleva un peixe sabroso, que mira, que no se come mucho en Asturias y pienso que va muy bien con la pregunta que me hiciste. Pues sí. Mientras no sean de la Ría de Avilés, pueden Bueno, comerse. ya empezamos a... que costó, pero ya empezamos a ver fauna en la ría. Eso quiere decir que está Sí. recuperándose. Yo Bueno, acuérdame de mi abuelo garraba angula en la ría de Avilés. Todo eso fue a piques por por Ensidesa y no por la industria, sino por la mierda que echaban sin ningún tipo de control. Y no solo en Sidesa, más. Y ahora, afortunadamente, cuesta, pero va empezando a verse otra vez. Yo pienso que no voy a morrer en sin comer peixe de la Ría de Avilés. Y va a prestarme. Sí, bueno, eso, la playa de Celuán, que está ahí xusto a la Claro, entrada de la ría, que da al lado de mi casa, claro. esa contaban que o sea, biológicamente tienen que haber unas 100 especies ahí entre todo, de amasueles, de peixes, de moluscos, de todo. Hoy en día hay unos 50 y hace unos años había una, que ya era la masuela de perro, Claro. la almeja esta que aguantalo todo, vamos, Claro. que ahí las está en los puertos estos chinos. Serán mutantes ya, ¿no? Sí. Pero sí, oye, está recuperándose. Otra cosa y que todavía siguen echando para allá, pero bueno, a ver. Eso. Yo también, sí. Yo espero no morrer sin pegarme un baño en la playa de Celuán. Espero que por lo menos cuando me tea ya, aunque sea xubilando, pueda baixar allí. Hombre, yo Celuán no sé, pero yo en el Arañón... Sí, no, el Arañón, vamos, Sí, yo en el Arañón baño a diario. Eso, y sigue prohibido el baño, ¿no? El cartel está ahí, ¿no? Sí, pero no es tanto por la contaminación, sino por los barcos que pasen. Ajá. Pero vamos, mientras no te metas dentro, no te atropellen. Claro. Vamos. Pero en el Arañón había un cartel ahí que ponía prohibido el baño por aguas contaminadas y llevo bañándome toda la vida. Sí, bueno, sí. Y es verdad que habrá que ver si tenemos peces de 3 huellos como los Simpson o cosas así, pero... Nada, tuve yo el otro día buceando por ahí y no había... Y no había ninguno, ¿no? Peces normales, vamos. Vale. Volviendo a eso, al tema. Muchas veces dice que el turismo que sofita el mantenimiento de la tradición y todas estas vainas, ¿no? ¿Cómo crees que afecta el turismo a la cocina tradicional? ¿Crees que al final se ayuda a que valoremos estos platos? ¿O piérdense muchos platos autóctonos porque la gente viene buscando cachopo y fabada? Sí, sin duda hay una uniformización por culpa del turismo. Hay sitios donde la fabada y el cachopo nunca se hicieran y ahora cualquier restaurante pues del occidente asturiano donde no ya era tan típico, tienenlo. Y cuando ellos preguntes por qué lo tienen, siempre te dicen, pues porque viene gente de fuera y me los pide. Y eso pasa. Aquí la cuestión es que no dejen de hacer lo que ellos llevan toda la vida haciendo por cuenta de esto. Porque esto va a dar ellos más rendimiento económico. Entonces, al final, si tenemos un país donde de Oriente a Occidente la fabada y la misma, pues pienso que perdemos un poco de riqueza gastronómica, ¿no? Y eso está empezando a pasar. Pero bueno, en los chigres de los pueblos el principal problema es la relevación generacional y las condiciones que tienen para vivir en los pueblos, que no son fáciles, no hay servicios públicos, bueno, todas esas cosas. Y en las ciudades, sobremanera, el gran problema que tenemos, pues, es el franquiciado, ¿no? Que vienen cadenas, pues eso, franquicias, sin ningún tipo de aporte gastronómico, ya ni tradicional ni no, sin ningún tipo de aporte gastronómico y más allá del beneficio económico rápido, y eso está pues echando a los chigres del centro de las ciudades, que haylos, pero había más. Y porque no puedes competir ni en horarios, ni el precio de los alquileres, ni en nada. Entonces, y para competir tienes que poner los precios por las nubes. Claro. Lo único que mira que siempre lo criticamos, ¿no? Pero lo único que allí como, no sé, una yugata de ahí, un oasis en medio de todo y en la calle Gascona, que yo siempre digo que la criticamos, pero... Eche sidra en todas las sidrerías, porque la gente que vaya lo que pide, bueno, en unos trátenlo muy mal, en otros decentemente, no excelente, yo no diría que hay ninguna, pero bueno, traten la sidra y bueno, y puedes comer, no va a ser la mejor comida de tu vida, pero
puede salir bien, quiero decir. Y eso a veces los asturianos tenemos la idea, no, estoy como para turistas, tal, no sé qué, y dices, bueno, pues igual teníamos que empezar a aplicarnos el cuento y en vez de ir pues eso, a muchas de esas franquicias, empezar a ir a los chigres asturianos y valorarlos más. Sí, sí. Fíjate, esto que decías de que, eso, la cae gascona, sabes que si vas a un sitio vas a comer bien, no vas a marchar con fama y no va a estar mala la comida, ¿no? Eso a mí pásame en general con todo Asturias y no todo lo ahora después de llevar viviendo en Madrid un curso que tú aquí sabes que si vas a cualquier chigre mínimamente tradicional que tenga mínimamente la carta de siempre, ¿no? Eh, sabes que no te van a timar, o sea, que vas a llegar, vas a comer, hombre, igual no es la mejor comida de tu vida, Vale. pero no vas a pagar demasiado y vas a comer bien. ¿Mm? Eso ya yo por lo menos, por lo que viví en Madrid, eso allí ya es imposible. Sí, O sea, sí. allí ya es jugásela. Sí. Tienes que mirarlo con tiempo, reseñas, demás. A ver, eso tiene cosas buenas y malas. En Asturias siempre vendimos, y vendémoslo. Y entonces luego tampoco podemos quejarnos luego si la gente bien per eso. Pero vendemos una gastronomía buena, abondosa y barata. Y es verdad, porque estoy de acuerdo con lo que dices tú, vas a los chigres y pasa así. ¿Qué pasa? Que antes había bueno, pues trabajabas en una fábrica o trabajabas, tenías un sueldín y ibas a los chigres y la gastronomía ya era popular y podías permitírtelo. No de ir todos los días, pero sí de cuando en cuando. Ese modelo cada vez está empezando a romperse más. Y es completamente insostenible que el otro día tuvimos en un chigre en un pueblo, un sábado, comimos caldereta de cordero y cordero al forno con les bebidas y pagamos 15 euros por cabeza. Para que paguemos 15 euros por cabeza, la paisana que está allí tiene que estar 14 horas todos los días y vivir en chigre a base de renunciar a su vida personal. Eso, las generaciones que vienen vinientes no quieren esa vida y yo entiendo, yo no la querría. Entonces, tienen que empezar a cambiar un poco lo de, ya que es muy barato, bueno, igual hay que empezar a cobrar un poco más porque sube todo en la vida y las materias primas suben y las condiciones laborales tienen que ser dignas y justas para el que está ahí. Eso no quita para que pasemos al otro extremo del pirateo en la gastronomía que existe y que la gente está, pues ya te digo, explotada y aún así siguen cobrándote precios altos. El otro día vi en un restaurante nuevo que metieron un 600% de beneficio a una botella de sidra. Que decirte, una botella de sidra brut, no, pues... gana un poco menos. Si suben los precios, que sea pues porque las condiciones sean dignas y que las personas puedan vivir de eso dignamente y estar allí, pero no por beneficio económico. Entonces, ese equilibrio ya es complicado de controlar, ¿eh? Pero y es verdad, y va a seguir siendo así, porque yo lo que vendemos, que por eso triunfa lo de fabada con fava de fuera, porque no hay fava asturiana en la mayor parte de que comemos, y lo del cachopu, porque en vez de ir al cachopu más rico, pues ¿cuál vendemos? El más grande. ¿Por qué? Porque pueden venir y entre 3 o 4 comer un cachopu. Entonces pagues 4 duros y la gente y lo que les gusta. Y eso para mí no lle vender bien la gastronomía asturiana. Así no la vamos a poner muy en valor. Con todo esto que falaremos ahora del turismo, date miedo que rutes perdíes, rutes en sin xente, acaben xentrificándose y acaben teniendo xente precisamente por publicar los libros. Mira, a mí eso a veces pregúntamelo, ¿eh? ¿No crees tú que esto tienes que quedártelo para ti? Yo, lo primero, yo no soy mi contenido no es viral, tiene gente que lo oye, pero no estamos falando de... El foriato no escucha la RPA. Efectivamente. Y bueno, y el que viene y compra el libro de les farturrutes, yo creo que, no sé, transmites un respeto y una forma de hacer las cosas
yo que falo con, oye, muchos de los restaurantes que salen en Gibru, nunca nadie me contó ningún problema. Faltosos y zorolos, ahí los en todos los llaves, no pasa nada. Pero nunca va a ser un problema de que... Y aparte yo creo que sí, que si abrimos el espectro, repartímonos más. Yo no estoy a favor de este contenido viral de la playa secreta. No, Gulpi Yuri, ya no hay una playa secreta. Le vamos a dejar de vender esas cosas y no vamos a ser tan fatos de meter el coche o la autocaravana hasta allí. O sea, vamos a cuidar un poco el entorno, ¿no? Y una de las principales cosas que intentamos transmitir aquí es, oye, vete al pueblo, intenta aparcar a la entrada del pueblo, no metas el coche en pueblo. Si hay aparcamiento en la plaza, no lo pongas delante de una puerta, que allí no hay vados. Aunque veas una puerta, puede salir un coche, un tractor o lo que sea, no lo dejes delante de un camín. Pregunta ya a la gente si molesta ahí o no molesta. O sea, ten un poco de trato de respeto, que tú allí y es el último moro. Y en los chigres lo mismo. El nivel de jerarquía del chigre asturiano me préstame mucho. Yo a la gente siempre digo, si vas nuevo, ponte en una esquina, pide una botella de sidra, una pinta de vino o agua, lo que te dé por la gana, y observa. Y te ahí observando 5 minutos un poco el nivel de jerarquía que hay en el chigre. Y tú date cuenta que vas a ser el último mono, aunque seas el que más perros pagues, pero va a ser el último mono, porque ellos viven de los que están allí todos los días. Y eso está muy bien caltenelo. Y que el que venga de fuera ve un poco esa cultura, que yo también pienso que es muy guapo de empaparse de ello. El cachopu, que llevamos hablando bastante del desde hace unos años está tomando como mucho protagonismo, ¿no? Y mucha gente dice que como que salió de repente de la nada, ¿no? ¿Qué opinión te merece? Bueno, el cachopu no salió de la nada y cocina de aprovechamiento, yo qué sé, como un rollo de bonito, nadie cuestiona el rollo de bonito. Yo creo que el cachopu queda y la importancia que tiene, que lleve un plato que está rico, a la gente y gusta, y sirve para compartir. Yo acuérdame de guaje, pues que teníais 4 duros y antes de salir de noche, asuntábamos los amigos, comíamos un par de cachopos y salíais de fiesta. No, evidentemente no siempre porque andábamos sin un duro, pero eso hacíamos, lo de cuando. Y estoy hablando de edad 35 años. Quiere decir, cuando una cosa es tradicional, hay cachopos que están documentados de a tiempo. Y yo pienso que formula por eso. No hay más. Aquí lo de decir, bueno, ya que es más importante la fabada, tal, no sé qué, bueno, para mí, claro que sí. O sea, a nivel jerárquico y representativo, claro que lo oye. Pero tampoco hay que pasar a otro extremo y decir, no, oye, que esto no vale para nada y una mierda. Lo primero, parece muy positivo para los chavales y les chavales moces, porque hay una buena manera de entrar en los chigres. Prefiero que entren en un chigre a comer un cachopu que a un McDonald's, yo digo así. Si entras en un chigre y tomes unas botellas de sidra con un cachopu, ¿qué problema tiene? Y ya que luego todos, según vamos medrando en la vida, pues vas ganando más perros, pues puedes pagarte otras cosas. Yo tardé no sé cuánto tiempo en comer un bugre. Bueno, pues y antes de tomar un vino bueno, pues bebí mucho calimocho. Las cosas hay que... Tiene un proceso y ya está. Ahora, venderlo como icono de la gastronomía asturiana, pues yo tampoco lo veo. Veo muchos platos que me presten más, hasta un rollo bonito, que el cachopo. Yo no soy cachopero, no suelo consumirlo, pero bueno, doy la importancia que tiene, que claro que la tiene. O sea, no llevo entre Pepín y, ¿cómo ye? Pepín y Peponta Pepe, ¿no? Pues ni tanto ni tan malo. Tiene valor y parece una buena forma de averar a la siete mozo a la gastronomía asturiana. ¿Cuál lleva para ti el tu plato preferido de toda la gastronomía asturiana? Yo de toda la gastronomía asturiana soy muy de ventrisca. La ventrisca, estamos en época ahora de ello y es una maravilla. Soy muy de bugre cuando puedo comerlo a la plancha. Si tengo que quedarme con un icónico entre fabada y pote, yo creo que gústanme los dos, pero siempre fue un poco más de fabada. Aunque al pote como relevancia cultural llevamos unos años ahí peleando por ello y es verdad que está agarrándola también, pero vamos, no sé, una ventrisca, un bugre para mí, siempre me dicen que ella es de fabada o de cachopo. Yo la respuesta yo soy de bugre, pero claro, no lo puedo comer todos los días, pero ya me gustaría.
Si ahora mismo te llama la TPA y te pide hacer de algo tipo pesadilla en la cocina, ¿animaríaste No. a dir ahí pelos Va, chigres? bueno, sí. O sea, prestaríame, pero facelo bien. O sea, que te den libertad creativa para salir repunando y cada vez que entres en un... Pero ya no voy por mugor. Ves en la puerta que te ponen nécoras o rapito, entonces vas para allá como un miura y vamos, ponerlo en ridículo. Claro que sí. Hay que ser muy repugnante con la forma de escribirles cosas y de venderles que tenemos en Asturias. Tenemos una bayura lingüística maravillosa y la gente que viene de fuera está mucho más abierta de lo que creemos a aprenderla. Entonces, si tienes que explicar a alguien lo que lle un pisín, que yo creo que no hay que explicarlo a nadie porque todo el mundo lo sabe, dejemos de poner rapito en los restaurantes. Entonces, un programa, sí, un programa de repugnancias gastronómicas, la TPA, vamos, prestaríame por la vida, sería feliz. Ir corrigiendo ahí les Claro. de los Torrija, no, Torrija no, rey, no lle Torrija, nécoras, no son nécores, culines de sidra, o vamos de sidras, no, vamos... Entonces, y es muy importante que las cosas les digamos bien, porque todo tiene un porqué y explicar, y yo además creo que en estos tiempos de tanta globalización, tanta franquicia, la identidad tiene un pozo muy importante a la hora de diferenciarse y de venderles cosas. Entonces, bueno, y aparte como seguir culturalmente con ello, ¿no? Pero que vamos a empezar a potenciar eso porque en otros sitios falla de una forma muy normal y no digo solo sitios con lengua propia, sino hay otros sitios llámanles cosas en castellano de otra manera y no pasa nada. Aprendémoslo y ya está. Ya estamos terminando. Vale. No me puedo aguantar les ganes de preguntarte cuánto tiempo crees que va a tardar el Mercadona en hacer platos preparados de comida asturiana. Ostras, A ver, Juan Roig. va a caer, una fabada de esas va a caer, porque yo creo que la fabada del momento en que salió el litoral está completamente esparcido por la península. Entonces eso va a caer fácil. Y cachopu ya se está vendiendo de quinta gama en Carrefour, yo creo que ya lo hay, quiero decirte, o sea que... yo sí que, bueno, vamos a eso. Yo espero en un velo mucho. Niégome en redondo a comprar comida precocinada. Hay que empezar a... siempre decimos que vamos muy apretados de tiempo y que no tenemos tiempo para nada. Bueno, igual para ver series en Netflix hay tiempo. La gente tiene tiempo. Bueno, pues cocinar un poco más y pasar más tiempo en la cocina con la persona que quieres o en familia o solo. Yo pienso que hay una buena manera para la tu cabeza que se asiente y que eso es un poco las preocupaciones de Yao y volver a la cocina. Y lo que decías tú, el recetario familiar de casa, eso ya algo que hay que volver a ello. Y estamos perdiendo y hay que volver a ello. Y les excuses, yo creo que somos un poco vagos también, ¿eh? No, a veces ponemos excusas por encima de nuestras posibilidades. Pues muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias por estar aquí, por el libro, por todo. Pero no te vas en sin que te faiga la entruga que hacemos a todos los invitados e invitadas del programa. Yo creo que ya la sabes. Sí, pero dímela. ¿Cuál es la topallabra preferida del asturiano? Soy muy de repugnante. Pertenecemos al Congreso Nacional de Repugnantes que entamo David Rivas y hay muchos que me presten, pero la repugnancia yo creo que nos distingue del resto del mundo para bien. Pues con repugnante, quedámonos. Mira, ya venías dando pistas el... Sabía dónde venía. Sí. Pues lo dicho, muchísimas gracias y gracias, nada, a vosotros gracias por quedaros hasta el final, gracias a Cuatro Gotes por cedernos el espacio para donde grabar y vémonos en una semana, ahora sí.